Producciones Lavasori presenta el tributo personal realizado por un Judas llamado Joseph Franklin Rutherford, en memoria de su maestro y guía espiritual, el pastor Charles Taze Russell, a quien años después de su muerte, en 31 de octubre de 1916, Rutherford traicionara despreciablemente, tal como haría solamente un mal hijo desnaturalizado, apostatando de las doctrinas y creencias de Dios que le instruyera su maestro, el fundador de la sociedad Watchtower, y a quien él decía amarlo profundamente como si fuera su propio padre. Aquí podemos ver la atalaya del 1 de diciembre de 1916, página 376-377. Reimpresiones 6015. Aquí podemos ver en esta atalaya de diciembre de 1916, en la parte inferior izquierda, el homenaje o tributo personal que le hiciera el juez Joseph Rutherford a su amado pastor, Charles Russell, quien falleciera 2 meses antes de publicar esta atalaya, con las palabras conmovedoras dirigidas por Rutherford a Russell como honras fúnebres. Un tributo personal al pastor. Yo no puedo dejar pasar este momento sin darle un tributo personal al pastor Russell. Él fue mi amigo y un verdadero amigo. De hecho, está escrito, un verdadero amigo te ama todo el tiempo. Yo lo amaba. Sé que él me amaba. Mucho antes de que yo conociera al pastor Russell, él había hecho mucho para mí. Mientras yo estaba comprometido en la práctica de la abogacía en el Oeste Medio, llegó a mi despacho un día, una dama, cargando algunos libros en sus brazos. Ella fue modesta, suave y amable. Pensé que ella era pobre, y que era mi privilegio y el deber de ayudarla. Me pareció que ella era rica en la fe en Dios. Yo compré los libros y los leí después. Ese momento no sabía nada acerca de la Biblia. Nunca había oído hablar del pastor Russell. Yo ni siquiera sabía que él fue el autor de los libros en el momento que los leí. Pero yo sé que la explicación maravillosamente dulce y armoniosa del plan de Dios había emocionado mi corazón, y que cambió el curso de mi vida de la duda a la alegría. ¿Por qué no debería amarlo a él? Sé que él me amaba. Un pequeño incidente ilustra esto. Hace varios años atrás él me pidió que lo acompañara en una misión de importancia. Después de hablar con él, yo le decía, hermano Russell, siento que no puedo hacerlo. Respondió él, sí se puede, por la gracia del Señor. Yo le dije, estoy dispuesto a probar. Continuemos, él contestó, y oraré a Dios para que le dé sabiduría. Fui. Y después de haber conseguido mucho más allá de mis expectativas, regresé y le di un reporte de servicio. Sentado en su estudio, me fui sobre el informe en detalle. Su rostro se encendió con alegría, y como un padre amoroso se alcanzó de su silla y puso sus brazos alrededor de mí, me llevó a él y me besó, diciendo, hermano Joseph, te quiero mucho. He caminado con el pastor, he hablado con él, he comido con él, he dormido con él, he estado con él a través de ensayos y triunfos. Lo he visto al pastor en la tormenta y en el sol. En medio de todos estos he marcado su alegría completa en el Señor, su corazón magnánimo y su absoluta lealtad y devoción al Señor y a su causa. Suave, amable, intrépido y cariñoso, magnánimo, sincero y lleno con el espíritu del Señor, él era un gigante de la energía en el mundo. Cuento con el honor más grande de saber que he tenido al pastor Russell como mi amigo leal y verdadero, y que yo he tenido el privilegio de estar asociado con él. Les relataré a ustedes un incidente que arroja alguna luz sobre su relación dulce con el Señor. Por más de un año antes de su muerte, él sufrió una gran cantidad de dolor físico. Aún así, él nunca murmuró. Su gran deseo era tener la aprobación del Señor y Maestro. Él habló en nombre del Maestro en términos amorosos, y su rostro se iluminaba cuando mencionaba al Señor. Unas pocas semanas antes de esta última enfermedad, hablando a uno a quien él amaba mucho y en quien tenía gran confianza, dijo, yo he tenido un tal anhelo fuerte de ser abrazado por el Señor Jesús, a pensar de mí mismo como la mujer o la novia y a tener al Maestro presionándome en su seno. He orado sinceramente al Señor para que yo pudiera experimentar esta relación dulce, y Él me ha dado esta garantía que disfrutaré de esa relación dulce. Verdaderamente el Señor lo amaba mucho al pastor. Verdaderamente para él vivir era como para Cristo vivir. El libro de Dios está dirigido para aquellos que son leales a él. Sus promesas son tales. Entre estas promesas dulces están las palabras del Maestro. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estos serán reyes y sacerdotes a Dios y a Cristo y deberán reinar con él. Hace mucho tiempo Dios causó que el cantante dulce grabara en su libro sagrado, relativos a los fieles y leales seguidores de Jesucristo, estas palabras dulces. Oh Jehová, en tu fuerza se regocija el rey, y en tu salvación, cuán gozoso quiere estar. El deseo de su corazón se lo has dado, y el anhelo de sus labios no has retenido. Sela, porque procediste a encontrarte con él con bendiciones de bien, y a poner en su cabeza una corona de oro refinado. Vida te pidió, se la diste, largura de días hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Dignidad y esplendor pones sobre él, porque lo constituyes altamente bendecido para siempre. Haces que se sienta alegre con el regocijo ante tu rostro. Salmo 21, 1 al 6.
Realmente estas palabras oportunamente se aplican a nuestro querido hermano y pastor, Charles Taze Russell. Tú por el Señor, has sido coronado un rey. Y a través de las eternas edades tu nombre será conocido entre la gente, y tus enemigos deberán venir y adorar a tus pies. Tomamos la última vista de esta pieza de arcilla que tan fielmente carga el estandarte del rey. Él ha sido un leal embajador de Cristo. Gracias a Dios, Él ha entrado en su recompensa eterna. El mayor deseo de nuestras vidas es que, junto con Él, podamos pronto estar para siempre con el Señor y participar en la bendición de todas las familias de la tierra. Dios nos ayude así, como nosotros renovamos aquí nuestra consagración, para mantenerlo fielmente hasta el final. Nos lamentamos, no por el que se ha marchado, porque sabemos que Él ha entrado en su gozo sempiterno. Por Él, nos regocijamos. Pero nos lamentamos por nosotros mismos. Aún confiando en el Señor, continuaremos batallando por la buena lucha de la fe. Si tanto decía el juez Rutherford amar a su maestro, al pastor Russell, tal como él manifestó en su discurso de honras fúnebres, como tributo especial a su amado pastor, Charles T. Russell, después de su muerte en octubre de 1916, y que acabamos de leer en esta atalaya del 1 de diciembre de 1916, páginas 376, 377 y reimpresiones, página 6015. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué entonces el juez Rutherford traicionó tan cobardemente a su amado maestro, el pastor Russell, desprestigiándolo y descartando alegremente muchas de las doctrinas más importantes enseñadas por él a lo largo de sus 35 años como líder de la Watchtower, calificándolas, años más tarde, como satánicas, aprovechando su ausencia al morir en 1916 y valiéndose de su posición ventajosa como máxima autoridad dentro de la sociedad Watchtower, a partir de 1917 hasta 1942, ¿por qué traicionó el juez Rutherford a su maestro Russell, como un Judas, después de haber amado a su maestro como a un padre y Russell a él como a un hijo, diciendo Rutherford, en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, que la gran pirámide de Giza no era un testigo mudo en piedra de Dios en el desierto de Egipto, como enseñó Russell, sino un testigo de piedra mudo de Satanás el diablo, quien las puso en el desierto. Desertando así de las doctrinas de Russell, su amado maestro y guía, por ser un instrumento de Satanás el diablo. Inclusive, habiendo Rutherford enseñado y apoyado a Russell en esta enseñanza por espacio de 12 años, después de la muerte de su amado pastor en 1916, hasta 1928. ¿Por qué traicionó el juez Rutherford a su maestro Russell, como un Judas, después de haber amado a su maestro como a un padre y Russell a él como a un hijo, diciendo Rutherford, en su libro Vindicación, tomo 2, de 1932, que el sionismo no estaba impulsado por Jehová Dios, sino por su archienemigo, Satanás el diablo? Desertando así de las doctrinas de Russell, su amado maestro y guía, por ser Russell ahora un instrumento de Satanás el diablo. Inclusive, habiendo Rutherford enseñado y apoyado a Russell en esta enseñanza del seguro retorno de los judíos a Palestina por espacio de 16 años más, después de la muerte de su amado pastor en 1916, hasta 1932. ¿Por qué dijo Rutherford, en su libro Reconciliación de 1928, que las celebraciones que se realizaban en Betel, desde su fundación con Russell en 1883 hasta 1927, que incluían entre otras, a los cumpleaños y el Día de la Madre, eran fiestas paganas de Satanás el diablo? ¿Por qué contradijo Rutherford a su amado pastor Russell, después de haber ambos enseñado que Cristo murió en una cruz hasta el año de 1936, es decir, por 57 años, en que el juez Rutherford decidió decir en su libro titulado Riquezas, de enero de 1936, página 27, que Cristo no había fallecido en una cruz, sino que había muerto en un madero de tormento, dejando así, otra vez, al pastor Russell como un falso maestro? ¿Por qué en 1932, el juez Rutherford cambió la doctrina de Russell que indicaba que la clase de la gran muchedumbre de Revelación capítulo 7 versos 9 al 17 tendría la misma esperanza celestial que la de la manada pequeña, diciendo ahora, en su tomo tercero de su libro Vindicación, página 204, que la gran muchedumbre tendría solamente la esperanza terrenal y no la celestial, como se creyó por espacio de más de 50 años con la venia del mismo juez Rutherford? Estimados amigos testigos de Jehová, acá podemos ver la clase de amor cristiano que sentía el juez Rutherford por su amado pastor, a quien decía amar como a un padre de verdad. Si así amaba al pastor que lo llevó a su entorno cercano y especial dentro de la organización, traicionándolo con una puñalada en la espalda, ya se pueden imaginar cómo sería el amor con sus súbditos en Betel, a quien él trataba con la punta de sus pies, insultándolos y puteándolos cuando Rutherford se enojaba o estaba borracho. Rutherford trajo un cisma muy serio dentro de la Watchtower después de la muerte de Russell en 1916. Muchos abandonaron la sociedad y formaron sus propias iglesias russellistas independientes, como el Down Bible Students Association, el Laymenson Missionary Movement, y el Pastor Bible Institute.
¿Acaso puede ser la Watchtower la religión verdadera, quien tuvo por 26 largos años a un Judas tirano y alcohólico como presidente de la Organización de Jehová?